Cuando empezamos a programar en C++, descubrimos que detrás de cada línea de código hay una estructura que le da sentido a todo el programa. Por eso en este video junto a mis compañeros vamos a repasar distintos temas de programación en C++ y cómo se relacionan con las bases de datos. Primero veremos la estructura general de un programa y sus partes principales. Luego analizaremos las variables globales y locales junto con los valores booleanos. Después conoceremos los structs y su diferencia, incluyendo los structs anidados que permiten organizar los datos de forma clara y ordenada. Y finalmente hablaremos sobre la relación entre la programación y las bases de datos y el uso de las tablas locales para entender cómo se almacenan y gestionan los datos. Voy a estar hablando sobre la estructura general de un programa. Cuando hablamos de estructura nos referimos a la organización de sus componentes para que el programa pueda ser claro y funcional. Cada programa está compuesto por diferentes partes que cumplen funciones específicas, como incluir herramientas externas, declarar funciones, ejecutar instrucciones y finalizar el proceso. Podemos ver a la estructura como si fuera un cuerpo y separarlo por sus partes. Por ejemplo, empezando por la cabeza, nos vamos a encontrar con las librerías, ese include IOSTream que se ve al principio. En el cuello también se van a declarar funciones como el sein y el seout. En la parte del cuello se van a colocar los prototipos de funciones y las variables globales. Los prototipos avisan al compilador que hay funciones que se van a definir más abajo. Después tenemos la parte del cuerpo. En el cuerpo va a estar la función principal, que va a ser el main, que es el punto de entrada del programa. Y ahí se van a declarar las variables globales, ejecutar la lógica. En las piernas y pies se van a encontrar las funciones y los procedimientos definidos al final del programa. Y la línea return 0, que indica que el programa terminó. Una variable es un espacio donde guardamos información, pero según donde la declaremos puede ser local o global. Una variable local es declarada dentro de una función o bloque, por lo que su alcance está limitado a esa función. Solo puede ser utilizada mientras la función se ejecuta y desaparece cuando la función termina. Una variable global se declara fuera de todas las funciones, generalmente al inicio del programa. Se puede usar desde cualquier función y existe durante toda la ejecución del programa. Bueno, ahora vamos a los valores booleanos. Técnicamente un booleano es un tipo de dato que solo puede almacenar dos estados posibles, true o false. No guarda ni texto, ni números, nada, solo una verdad lógica. Esto es fundamental porque la mayoría de las decisiones dentro de un programa se basa en evaluar condiciones y obtener uno de estos dos resultados. Acá, el tipo de dato que devuelve la función es bool, lo que significa que su resultado siempre será true o false. La expresión es una comparación lógica. El operador mayor que igual compara el valor de edad con 18 y devuelve directamente un booleano. Cuando la edad es 20, la comparación es verdadera, o sea, true. Cuando la edad es 15, es falsa, entonces es false. Este resultado booleano es lo que permite que el resto del programa tome decisiones. Por ejemplo, se puede usar directamente en un if. El if evalúa el valor booleano. Si la función devuelve true, ejecuta la primera parte. Si la función devuelve false, corre la segunda. Estos booleanos son el semáforo que define qué camino sigue el programa. El concepto es el mismo que se usa en base de datos. Una condición where edad mayor que o igual 18 funciona igual que la comparación dentro del código, solo deja pasar los registros para los cuales la expresión es verdadera. Si el registro cumple la condición, pasa el filtro, si no, queda fuera. Aunque SQL no usa la palabra true o false directamente en ese caso, internamente el motor evalúa cada fila igual que una comparación booleana. Los booleanos también sirven para verificar el estado de distintas operaciones, por ejemplo, saber si la conexión a una base de datos funcionó, si una consulta devolvió algún resultado o si un registro cumple o no un requisito específico. En estos casos el programa simplifica todo a la misma lógica. La condición, ¿se cumple o no? Ese resultado booleano es el que determina el siguiente paso.
Bueno, ahora vamos a hablar de los struct, que es un tipo de dato compuesto que sirve para crear un paquete de información con distintas variables adentro, todas relacionadas entre sí. Técnicamente, cuando estás declarando un struct, le estás diciendo al programa que genere un nuevo tipo de dato creado por vos, que tiene varios campos o miembros, cada uno con su propio tipo. Esto permite modelar objetos del mundo real de forma más ordenada. Como vemos en el ejemplo, cuando el compilador lee esta estructura, entiende que acabas de inventar un nuevo tipo de dato llamado alumno, que interpreta esta formando tres partes. Un campo de tipo llamado string que almacena texto, un campo int que almacena números enteros y un campo float para números decimales. No estás creando alumnos todavía, solo defines cómo será cada uno. Y acá vamos a crear un arreglo de 3 alumnos, donde cada posición del arreglo contiene un struct completo. Es como tener 3 fichas de alumno, cada una con nombre, edad y promedio disponibles para rellenar. Después, el operador punto le indica al programa, el operador punto le indica al programa, dentro del alumno que está en la posición 0, quiero escribir en este campo específico. Lo mismo pasaría si quieres leer los datos. Mientras un arreglo común solo puede guardar datos del mismo tipo, un struct puede mezclar tipos distintos dentro de una misma unidad. Por esto se dice que un struct funciona parecido a una fila de una tabla. Cada fila representa una entidad completa, un alumno, y cada columna representa un dato particular, como el nombre, la edad o el promedio. La diferencia principal entre una clase y un struct está en desde dónde en el programa se puede usar la información. En un struct, los atributos son públicos por defecto, lo que significa que cualquier parte del programa puede leer o modificar estos datos directamente, sin necesidad de funciones adicionales. En cambio, en una clase, los atributos son privados por defecto. Esto quiere decir que solo los métodos dentro de la propia clase pueden acceder o cambiar estos datos. Si otra parte del programa quiere ver o modificar la información, debe usar las funciones que se definieron en la clase. Un struct anidado es una estructura que se encuentra dentro de otra estructura. Se usa cuando se quiere organizar datos que están relacionados entre sí, pero sin tener que crear muchas estructuras separadas. Por ejemplo, podemos tener un struct llamado libro que guarda información general como el título y el año de publicación. Dentro de él, también podríamos incluir otra estructura llamada autor, con datos como el nombre y nacionalidad. De esa forma, toda la información del libro y del autor queda agrupada dentro del mismo objeto. Bueno, vamos a empezar analizando la primera parte del programa, donde se va a definir una estructura llamada producto. A ese programa vemos las librerías include y stream, que permite usar funciones de entrada y de salida, como cout y sein. Using namespace evita tener que escribir std en cada línea de código, y luego encontramos el struct, que es una estructura que agrupa diferentes tipos de datos bajo un mismo nombre. En este caso, cada producto tiene 4 miembros en sí. Nombre, que va a ser del tipo string para guardar texto, precio del tipo float para valores decimales, fecha de vencimiento, también string para guardar la fecha, peso, otro float para el peso del producto. Acá en la función main comienza el programa. Se podría decir que es la función principal y el corazón del programa. Dentro del main se declaran las variables locales que solo existen cuando el programa se está ejecutando. La línea que dice producto productos 3 crea un arreglo o una lista que puede guardar hasta 3 productos. Luego la variable n guarda la cantidad de productos que el usuario va a ingresar. Abajo tenemos un bucle for que permite que el programa repita las instrucciones por cada producto. Dentro del for se van cargando los datos en el arreglo producto uno por uno. Por ejemplo, el primer ciclo carga los datos del producto 1, en el segundo ciclo van cargando los datos del producto 2 y así sucesivamente. Cada que el usuario ingrese información, esta se guarda en un espacio diferente del arreglo. Esto demuestra cómo el struct permite agrupar datos variados en una sola estructura organizada. Bueno, en esta última parte del programa muestra por pantalla toda la información ingresada.
que el segundo for recorre nuevamente el arreglo productos, pero esta vez lee los datos en vez de pedirlos. Así genera un listado de productos que muestra nombre, precio, fecha de vencimiento y peso. Y la línea de return marca el final del programa indicando que todo terminó correctamente. También, esto si lo pensamos más allá, genera una conexión con la base de datos, ya que este programa se comporta como una base de datos pequeña en memoria. Los productos cargados son como registros. El struct sería la tabla y cada campo sería nombre, precio, etc. Representa una columna, que en una explicación más avanzada, estos datos podrían guardarse de forma permanente en una base de datos MySQL. El programa usaría una librería de conexión para evitar o recibir información de comandos SQL. Así lo que aprendamos con structs en C++ nos prepara para manejar datos reales con base de datos de forma organizada y eficiente y clara. Voy a estar hablando sobre la relación entre programación y base de datos. Necesitamos saber que un programa se va a comunicar con una base de datos interactuando con sus tablas. El programa utilizará un lenguaje SQL para poder consultar y manipular los datos dentro de las tablas, que la información se organiza en filas y columnas y que la conexión entre el programa y la tabla se va a realizar mediante el proceso llamado enlace, en la que establecen instrucciones que ejecutan operaciones en la base de datos. El lenguaje SQL, que sirve para consultar, agregar, borrar o cambiar datos dentro de las tablas, y que la conexión del programa y la base de datos se va a hacer mediante el proceso llamado enlace, que permite que el programa envíe instrucciones y reciba resultados de la base de datos, que ambas se van a centrar en el manejo de datos para obtener información útil, y que programación se usa para interactuar con una base de datos y para manipular sus datos. Antes habíamos mencionado el lenguaje SQL, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este? La funcionalidad del lenguaje SQL es el gestionar una base de datos relacional que permite al usuario poder consultar, insertar, actualizar y manipular los datos de la base de datos. Tiene también tres principales comandos, que son el lenguaje de definición de datos, que va a ser el DDL, el lenguaje de manipulación de datos, que va a ser el DML, y el lenguaje de control de datos, que es el DCL. Las siglas SQL vienen de la palabra Structure Query Language. Para interactuar con una base de datos relacionales podemos saber que el programa usa el lenguaje SQL, que envía sentencias SQL al SGBD para crear, para leer, actualizar o eliminar datos. Ya con este contexto podemos saber un poco más como de tablas locales. Referimos a que esta se va a encontrar guardada dentro y directamente de una base de datos en el dispositivo del usuario. Por lo tanto, esta tabla no va a necesitar el uso de internet ni de un servidor para poder abrirla, y solo se va a poder abrir desde el mismo archivo en el que fue creada, y que solo el usuario puede acceder a esta mediante el dispositivo propio,